Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos, aquí volvemos con las cartas de San Ignacio de Antioquía. Esta es para la tercera que vamos a leer. Esta es, voy a poner el loguito aquí, acuérdense de seguirme, darle like, compartir, que eso ayuda a evangelizar al mundo. Vamos a hablar a los magnesios, la carta a los magnesios. Vamos a buscar la cartita aquí para yo poderla leerla mejor. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Sí, yo creo que se ve bastante bien. Me gusta ponerlo porque es que acuérdense que yo soy lector. Yo los leo porque si yo les hablo de lo que yo quiera, pues no, así no es. Tenemos que ver qué es lo que escriben estas personas. San Ignacio de Antioquía, carta a los magnesios, habiéndome enterado, habiéndome enterado del orden acabado de vuestra caridad según Dios, me he determinado con regocijo mío a tener en la fe en Jesucristo esta conversación con vosotros, como se haya efectivamente dignado el Señor honrarme con un nombre divinísimo, con su nombre divinísimo, en estas cadenas, que por donde quiera llevo, voy entonando un himno a las iglesias que eran muchas, pero era una, en las que hago votos por la unión con la carne y el espíritu de Jesucristo, vida nuestra que es para siempre, unión además en la fe y en la caridad, a la que nada puede preferirse, y lo que es más principal, con Jesús y con el Padre, si en Él resistimos y logramos escapar de toda la malignidad del príncipe de este mundo, alcanzaremos a Dios. O sea que hay que luchar con este mundo, los placeres de este mundo, el enemigo, porque este mundo es del enemigo, que lo que hará cada día es alejarnos de Dios. Así pues, a todos vosotros tuve la suerte de veros en la persona de Damas, obispo vuestro digno de Dios, y de vuestros dignos presbíteros, Bajo y Apolonio, así como del diácono socio, consiervo mío. Ya vemos la jerarquía de esa iglesia, que era obispo, presbíteros, que era sacerdote, y diáconos. De quien ojalá me fuera a mí dado gozar, pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios. Nos sometemos al obispo como a la gracia de Dios y al colegio de ancianos como la ley de Jesucristo. O sea que no es que podemos nosotros estar sin nada, nosotros decir soy iglesia. No, dice aquí que hay que someternos a los obispos y al colegio de ancianos, que son los sacerdotes y los diáconos. Mas también a vosotros os conviene no abusar de la poca edad de vuestro obispo, sino mirando en él la virtud de Dios Padre, tributarle toda reverencia. Hay que tener reverencia por esos obispos. Así he sabido que vuestros santos ancianos no tratan de burla su juvenil condición, que salta a los ojos, sino que, como prudente en Dios, le son obedientes, o, por mejor decir, no a él, sino al Padre de Jesucristo. O sea que ser obediente al obispo es ser obediente a Dios, porque el que ustedes escuchan, a mí me escucha, el que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Que es el obispo o inspector de todos
Así pues, para honor de aquel que nos ha amado, es conveniente obedecer sin género de fingimiento, porque no es a este obispo que vemos a quien se quiere engañar. O sea que no queremos engañar al obispo, ahora va a decir algo importante, sino que pretende burlar al obispo invisible. Ahora bien, en este caso, ya no es asunto de carne, sino asunto que atañe a Dios, a quien aún lo escondido está patente. Bien está, pues, no solo llamarse cristianos, sino también serlo. No podemos llamarlos cristianos, hay que serlo. Al modo que hay algunos que dan, sí al obispo, su nombre de inspector, pero luego lo hacen todo a sus espaldas. O sea que una persona que haga todo a las espaldas de un obispo eh, no se está llamando, no está siendo cristiano. Los tales no me parecen a mí que tienen buena conciencia, como quiera que no se reúnen para el culto divino de modo válido conforme al mandamiento, el culto divino, la Eucaristía. Los tales, los que no están obedeciendo al obispo, los tales no me parece que a mí que tienen buena conciencia, no tienen buena conciencia lo que está en contra del obispo, en contra de la iglesia. Como quiera que no se reúnen para el culto, oigan, hay un culto, los cristianos tienen un culto divino de modo válido, un culto válido que es la Eucaristía, conforme al mandamiento, es un mandamiento. Ahora bien, las cosas están tocando a su término y se nos propone justamente estas dos cosas, la muerte y la vida, y cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios y otra del mundo, y que lleva cada una grabado su propio cuño. Los incrédulos, el de este mundo, más los infieles, por la caridad, el cuño de Dios, Padre, grabado por Jesucristo. Si no estamos dispuestos a morir por Él para imitar su pasión, no tendremos su vida en nosotros. Como quiera, pues, que las personas susodichas contemple en la fe toda vuestra muchedumbre y a todos os cobre amor. Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios, presidiendo el obispo que ocupa el lugar de Dios. Los obispos ocupan el lugar de Dios y los ancianos que representan el colegio de los apóstoles y teniendo los diáconos para mí dulcísimos, encomendando el ministerio de Jesucristo, el que antes de los siglos estaba junto al Padre y se manifestó a fin de los tiempos. Así pues, todos conformados al proceder de Dios, respetados los unos a los otros, y nadie mire a su prójimo según la carne, sino en todo momento amaos mutuamente en Jesucristo, que nada haya en vosotros que pueda dividirlos. O sea que no podemos dividirnos, sino formad antes una sola cosa con vuestro obispo y con los que os presiden para representación y enseñanza de incorrupción. O sea que está diciendo la obediencia al obispo y no a la división. No dice hacer una iglesia o todas las iglesias son iguales. O sea que, por consiguiente, a la manera que el Señor nada hizo sin contar con su Padre, hecho como estaba una cosa con él. Nada, digo, ni por sí mismo, ni por sus apóstoles. Unidad. Así vosotros nada hagáis tampoco sin contar con vuestro obispo y los ancianos, ni tratéis de colorear como laudable nada que hagáis a vuestras solas, sino reunidos en común haya una sola oración,
una sola esperanza en la caridad, en la alegría sin tacha, que es Jesucristo, mejor que el cual nada existe. Corred todos a una como a un solo templo de Dios, como a un solo altar, a un solo Jesucristo, que procede de un solo Padre, para un solo es, y a uno solo ha vuelto. O sea que hay que estar unidos. ¿Por qué existen 75,000 iglesias diferentes? Esto era lo que creían los cristianos. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas, ni por esos cuentos viejos que no sirven para nada. Porque si hasta el presente vivimos a estilo de judíos, confesamos no haber recibido la gracia. En efecto, los profetas divinidísimos vivieron según Jesucristo. Por eso justamente fueron perseguidos, inspirados que fueron por su gracia, para convencer plenamente a los incrédulos de que hay un solo Dios, el cual se manifestó a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, que es la palabra suya, que procedió del silencio y de todo, en todo agradó a aquel que le había enviado. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. ¿Cómo podemos nosotros vivir fuera de aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos que eran ya en espíritu, le respaldaban como su Maestro? Y por eso, el mismo a quien justamente esperaban, venido que fue, lo resucitó de entre los muertos. No nos endurezcamos, hermanos, no nos endurezcamos, pues, para con su bondad, pues si Dios nos invitara a nosotros, según lo que obramos, ya pudiéramos darnos por no existentes. Por eso, pues nos hemos hecho discípulos suyos, aprendamos a vivir conforme al cristianismo, porque todo el que otro nombre lleva fuera del cristiano no es de Dios. Arrojad pues la mala levadura, las malas doctrinas, vieja ya, agriada, y transformados en la nueva, que es Jesucristo. Dejad salar en él, a fin de que nadie se corrompa entre vosotros, pues por vuestros olor seréis convictos. Absurda cosa es llevar a Jesucristo en la boca y vivir judaizantemente. O sea que llevar a Cristo y seguir con la ley. Porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Todo eso, carísimos míos, no os lo escribo porque haya sabido que hay entre vosotros quienes así se portan, sino que, como el menor de entre vosotros, quiero montar guardia por vosotros, no sea que piquéis en el anzuelo de la vana especulación, sino que tengáis plena certidumbre del nacimiento, de la pasión y la resurrección del Señor, acontecida bajo el gobierno de Poncio Pilato, cosas todas cumplidas de verdad y firmemente por Jesucristo,
esperanza nuestra, de la que no permita Dios que ninguno de vosotros se aparte. Ojalá se me concediera gozar de vosotros en todo, sino que yo fuera digno de ello. Porque si es cierto que estoy encadenado, sin embargo, no puedo comportarme como uno solo de vosotros, que estáis sueltos. Sé que no os hincháis con mi alabanza, pues tenéis dentro de vosotros a Jesucristo. Y más bien, sé que cuando os alabo, os avergonzáis, como está escrito: el justo es acusador de sí mismo. Poned pues todo empeño en afianzaros en los decretos del Señor y de los apóstoles, a fin de que todo cuanto hacéis os salga prósperamente en la carne y en el espíritu, en la fe y en la caridad, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu, en el principio y el fin, unidos a vuestro obispo dignísimo y al espiritual corona, digna de ser ceñida de vuestro colegio de ancianos y a vuestros diáconos según Dios. Someteos a vuestros obispos y también los unos a los otros, al modo que Jesucristo está sometido, según la carne, a su Padre, y a los apóstoles, a Cristo y al Padre y al Espíritu, a fin de que haya unidad tanta corporal como espiritual. No habla de hacer una iglesia diferente, estar separados. Habla de la unidad. Como sé que están llenos de Dios, solo brevemente os he exhortado, acordaos de mí en vuestras oraciones, para que yo logre alcanzar a Dios. Y de la iglesia de Siria, de la que no soy digno de llamarme miembro, necesito en efecto de vuestra plegaria unida en Dios y de vuestra caridad, a fin de merecer por vuestra oración que la iglesia de Siria sea refrigerada de rocío divino por medio de vuestra iglesia. O sea que eran la misma, se piden caridad, ayuda. Os saluda los efesios desde Esmirna, desde donde también os escribo, los cuales están aquí presentes para la gloria de Dios, y en que todo me han aliviado juntamente con Policarpio, obispo de Esmirniatas. Igual todas las demás iglesias en honra de Jesucristo. Os envío mis adiós en la concordia de Dios, en posesión que estáis de un espíritu inseparable que es Jesucristo. Qué bonito. Nos hablan de los obispos, nos hablan de la unidad, que nos cuidemos de la levadura y las doctrinas extrañas. Esto fue escrito en el año 110. Quédense para la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.